Hola, bienvenido y bienvenida a Quiero Ser Podcaster. Yo soy Sune y antes de empezar tengo dos noticias para decirte. Si tienes un podcast y estás buscando patrocinador, ponte en contacto con AudioShopper. El patrocinador de este podcast durante estos meses es una agencia de publicidad llamada MediaShopper que está consiguiendo anunciantes a varios de mis clientes. Y por eso insistí en que patrocinasen este podcast y así puedo libremente, gustosamente ayudaros y promocionaros y ponernos en contacto. Escribe a Tamara a través de info@mediashoppers.com y le explicas de qué va tu podcast, la audiencia que tienes y que estás buscando patrocinio. Y ya veremos lo que surge, que seguro que algún día surgirán cosas interesantes. Si hace tiempo que quieres hacer un podcast, bueno, abro de nuevo el curso grupal en formato videollamadas, 4 videollamadas en 4 días diferentes, 2 horas cada sesión, en los que vamos a tratar todos los temas y, sobre todo, nos vamos a parar en los que tú necesites más información o más consultoría o algo más específico para que el objetivo de tu podcast se cumpla, porque no todos los podcasts necesitan lo mismo, ni todo se hace ABC, al final todo es un depende. Hay que conocer las herramientas, hay que conocerlas y yo te puedo ahorrar todo ese tiempo en 4 visitas online, en la que en la última te enseño a editar, en la penúltima te enseño 25 opciones de las cuales puedes combinar todas las que quieras, que tienes para monetizar tu podcast. Y las 2 primeras, pues se habla de formatos, se habla de muchas cosas. No me extiendo, que si no, no empieza el episodio nunca. Quiero ser podcaster.com/curso 2026. Reserva tu plaza. Hoy te voy a hablar del mejor truco que tengo para elegir cuál es el mejor diseño de una portada. Quédate porque es la mayor de las chorradas y la mejor de las opciones que te pueden ayudar a tomar la decisión más importante para captar audiencia. Tu imagen visual del podcast, tu portada. El podcast es algo que tiene que entrar por los oídos. Un contenido nicho que tiene que estar bien producido, bien hablado, que conecte y que tenga unos niveles de volumen adecuados. Esas son cosas que más o menos puede llegar a intuir alguien, incluso alguien que no tiene podcast. Cuando vas a empezar uno, eliges tu objetivo, más o menos a qué público te quieres dirigir, cómo será tu estrategia de promoción, el formato de tu podcast, la duración y cada cuánto vas a sacar tu episodio. Generalmente el tema de la portada lo dejamos para el final. Es raro que se empiece por la portada y de ahí tire todo lo demás. Yo personalmente no conozco ninguno de estos casos. Si conocéis alguno, encantado estaré de que me lo contéis. Diseñar una portada depende primero del formato, ya que no es lo mismo una portada para un podcast de ficción que uno de marca personal, que uno de entrevistas. La verdad que el manual de cómo debe de ser la portada de un podcast es muy extenso y no existe, pero animo a que algún diseñador lo haga porque sería súper interesante analizar las portadas de otros, ver los elementos, explicar la lógica de los colores. Me parece fascinante. Yo, si alguno de vosotros saca ese libro visual de cómo se hace la portada de los podcasts, avísadme que me lo compro. Yo mis asesorías, sunepod.com/asesorías, lo que siempre recomiendo a las personas es que tenga un mínimo de elementos posibles. Que el contraste entre el fondo y las letras del título sea claro. Y que el nombre deje muy claro el formato y el tono que puede llegar a tener el podcast. Suelo enseñar, después de esta explicación, siempre suelo enseñar la portada de Un día eres joven, porque me parece un ejemplo muy guay, un rosa chillón, un texto grande que te deja intuir que es un podcast ameno y que habla de la mediana edad y que no da lugar a errores. Por otro lado, en el otro extremo, siempre recomiendo no hacer como la portada de Dura la Vita, que es un podcast de Jorge Lorenzo, el motorista. En ella no vemos texto, no hay título, y se ve un diseño minimalista donde hay 2 palmeras, una hamaca y alguien descansando. El podcast va sobre charlas de MotoGP. Entonces, para mí esto es como el peor ejemplo de portada que se puede hacer nunca. Nunca imaginarías que esa portada es de ese podcast. Os invito a hacer un ejercicio muy divertido, que yo hago a veces y es muy divertido también para aprender cómo se hacen, ¿no? Cómo está la moda de las portadas. Métete en una aplicación de podcast y ves mirando portadas. Intenta adivinar solo por la portada, sin leer la descripción, de qué va ese podcast, qué formato tiene y si es, ¿no? Si es de humor, si es serio, si es informativo. Luego le das al play y o te pones un pin porque lo has acertado,
o te ríes porque no lo has acertado. Ya te digo que no depende de ti, porque hay gente que hace las portadas de aquella manera. Dicho todo esto, ¿vale? Todo esto es un contexto para daros el truco prometido, que funciona al 100%, y con este truco no vais a tener dudas si tenéis varios diseños de cuál es la portada que debéis de poner. Y te lo cuento con un caso real, una historia que me pasó, prácticamente ayer. Recibo un mensaje de WhatsApp de Marianela Sandovares. ¡Sunito! Que ya me llama así. Quiero cambiar la portada de mi podcast y me han diseñado 3 opciones. Bueno, no sé si se lo han diseñado o se lo ha diseñado ella. Dice, vengo a preguntar al que más sabe. Bueno, vengo a preguntar directamente al que más sabe. ¿Cuál de las portadas te llama más la atención? Marianela hace muchos años que tiene el podcast Community Manager, tu podcast. Y ha pegado un lavado de diseño a su página web y por el camino pues quiere alinear todo el branding del podcast, como tiene que ser. Al ser una marca conocida, pues Marianela sale en la portada, con su sonrisa, su pelazo, una postura profesional y un smartphone en la mano, que es la herramienta principal de un Community Manager. En una esquina sale su firma, así como Marianela Sandovares, que no lo pronuncio bien. Y el título pues manda sobre todos los elementos. Community Manager, así, en gigante. En estas nuevas versiones, el fondo no tiene ningún degradado y tenemos, voy a intentar explicarlas, una portada roja, otra portada negro-gris y otra portada que mezcla marrón y rojo. Bueno, no es marrón. Las mujeres sabéis qué color es. Diréis, no es no sé qué pastel. Para mí es marrón clarito. Pero es mejor que marrón clarito. A las 3 portadas les acompaña, o sea, al primer plano Marianela con el texto y detrás hay como un trazo, ¿no? Como de un lápiz que hubiese pasado por ahí, como haciendo locuras, como un hilo. Como la pregunta de Marianela era ¿cuál te llama más la atención? Pues dije, tengo claro lo que tengo que hacer. Me fui a un diseño que suelo sacar en Canva, pero podéis hacerlo vosotros. Una captura de Pocket Cast con todos los mosaicos de los podcasts que tenéis suscritos, ¿no? Como 12, 24, depende de cómo tenéis configurado. Usamos una aplicación cualquiera en la que se vea todos los podcasts suscritos y le sustituí ahí los 3 diseños. Los metí repartidos, que no estuvieran juntos, uno arriba, otro en medio, otro al lado, otro lateral, entremezclados en los podcasts que yo ya suelo tener. Y de un vistazo, claramente vimos cuál era la solución. Tanto yo me la callé, esperé que lo dijese ella, le dije, ¿tú qué opinas? Y le enseñé esta captura, me dijo, está clarísimo, el rojo. Y es que de todo incluso de las portadas que ya tenía yo, en ese momento, esa portada roja destacaba más entre todas las suscripciones que yo tenía. Claramente se veía el rojo y muy clarito en blanco se leía Community Manager. Lo de tu podcast no se lee bien porque es el subtítulo, pero no pasa nada. Una vez que le das, que te llama la atención, ya ves tu podcast, Marianela Sandovares, y le das al play, etcétera, etcétera. Y es que a la hora de diseñar una portada, hay que pensar que luego la vamos a ver súper pequeña y mezclada con otra decena de portadas en las aplicaciones de los podcasts. Da igual que tú hagas, la portada del mejor disco de música. Luego en pequeño, cuanto más elementos, peor. Mira, siempre cuento la anécdota que me gusta muchísimo de cuando trabajaba con Gabinete de Curiosidades, ¿vale? Nuria Pérez contactó conmigo, quería hacer un podcast, Gabinete de Curiosidades, y junto, ¿no?, a través de Nación Podcast, pues los 2 primeros años de Gabinete, antes de que se fuera a Podium Podcast y ganara un Ondas, estuvo conmigo. Y en una de estas, al principio, estas reuniones, estas consultorías, estas preguntas que me hacía a mí como experto en podcast, pues fue el de esto mismo, el de la portada. Me hizo un Marianela Sandovares, ¿no? Me dijo, oye, ¿tú qué sabes? ¿Qué portada te gusta más? Y mi respuesta fue, ninguna. Y les enseñé esto de los mosaicos, llevo haciéndolo yo 12 años. Le enseñé el mosaico de suscripciones, metí los diseños que habían puesto y ninguna destacaba, porque todas las primeras opciones del diseñador, que me parece que se llamaba Jorge, eran un diseño en cuero, muy elegante, como de un sello de una dinastía grabado, ¿no?, en ese material, y bueno, pues esos colores negros, marrones, oscuros, todo muy señorial. Pero en miniatura no se veía absolutamente nada. O sea, no destacaba nada. Es que parecía un banner. Tú pasabas la vista, es que ni leías lo que había ahí. Y entonces le enseñé este mosaico y Jorge enseguida captó el rollito y dijo, espérate, se remangó y nada. Es que recuerdo que fue en tiempo récord, no sé, 10 minutos después. Nos enseñó una portada que es la que todos conocéis. El sello es el mismo y el fondo, un verde fosforito que a mí me dio epilepsia al verlo. O sea, me quedé como
como en shock, porque como portada no me gustaba, era como ¡guau! ¡Dios! ¡Qué verde más chillón! Pero como visibilidad y originalidad es la hostia. O sea, funciona en todos lados. Se convierte en una portada para podcast que es la leche. Funciona en todos los tamaños. En miniatura es que es un faro. O sea, lo metas donde lo metas y dices, ¡guau! ¿Qué es ese podcast verde? Y le das. Y entonces le das al play y descubres uno de los mejores podcasts que se han hecho en español, ¿no? En los que tuve el honor de estar ahí al principio. Pues eso fue gracias a ver dónde va a estar la portada, hacerlo en miniatura y, sobre todo, a la pedazo de idea de Jorge de decir, vale, ¿tú quieres que se vea? Yo te voy a hacer que vea. Te voy a deslumbrar. Pues ahí lo tenéis. El ejemplo del Gabinete de Curiosidades es un ejemplo, vamos, de primerísimo nivel que se ve a la legua y directamente se te van los ojos y allí va todo. Para terminar, me vais a permitir daros una serie de consejos que me han ido dando mis amigos diseñadores a lo largo de estos años. Por si tú quieres hacerte la portada, quieres ir a Canva, poner podcast o diseño de carátula y empezar a modificar. Yo, si no tienes dinero para un diseñador, te recomiendo esto. En Canva hay muchas cosas, pero modifícalo mucho a tu gusto porque también hay mucho elemento y se flipan mucho, ¿vale? En Canva hay diseños muy guapos, muy flipantes, pero en pequeño se ve un batiburrillo que no se entiende nada. Entonces, coges algo, empiezas a quitarles elementos con las siguientes características que te voy a decir. Preferiblemente, ¿vale? Colores planos. Que sean chillones. O sea, paleta de colores básica. Título del podcast, que sean pocas palabras y muy grande. Y que se entienda el podcast a la primera y que se lea, vamos, de lejos, que no haya dudas. El mínimo elemento posible. O sea, no le metas más elementos de lo mínimo fundamental. Y si solo es fondo y texto, también vale. No hace falta más. Nada de micrófonos en la portada, a menos que tu podcast vaya de micrófonos, ¿no? Como por ejemplo, quiero ser podcaster, tiene portada, o sujétame al micro, tiene en portada otro micrófono. O al otro lado del micrófono, tira un micrófono. Vale, eso sí, porque hablamos de podcasting. Pero yo me he visto de todo. O sea, abogados, médicos, psicólogos, y le meten el microfonito. Otra cosa que suelen meterle y que no hay que meterle es las ondas de sonido. O sea, la gente se va a Canva y empieza a meterle elementos así, que se note que es un podcast, porque además le meto el micro y le meto las ondas. No hace falta. Todo esto es redundante. Siempre digo que es como si te vas a ver la película de Avatar y te pone abajo la película y un celuloide y un VHS y lo que haga identifique que sea una película, ¿no? Como no hace falta, ya lo sabemos que es una película. Pues ya sabemos que lo que vas a escuchar es un podcast. No te flipes tampoco. No pongas auriculares, micros y metas por todos lados elementos. También he visto gente que tiene, por ejemplo, podcast de maternidad y sale en portada con auriculares. No cal. En ese caso tendrías que salir con algo relacionado con la maternidad. O una enfermera, ¿no? Una enfermera con unos auriculares. Pues no sé. Pues yo prefiero que salgas con una jeringuilla gigante, por ejemplo. Se entenderá mejor lo que haces. Por último, quiero que visitéis nacionpodcast.com y os fijéis en las siguientes portadas que cumplen exactamente esto que os digo, ¿vale? De los pocos elementos, texto grande, tonos que se nota a primeras, que son llamativos, ¿vale? Estáis en nacionpodcast.com y escuchad los nombres que os voy a decir. Madre tenía que ser, Un día eres joven, Los terapeutas, Emprendedores en Andorra, Historias de bicicletas, Reinas del grito, Radio perdido, Locura compartida, Grandes infelices. Yo creo que estas son portadas que claramente se entiende y acompañan todo lo que os he explicado anteriormente en este episodio. Y ya que estáis, pues, id a escuchar el podcast de Marianela Sandovares, que cuenta las cosas muy bien, se aprende mucho con ella, y así veis la portada que ha puesto ahora, que ya debería estar actualizada en todas las plataformas. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente Quiero ser podcaster, y si quieres más información sobre portadas, o más información sobre otras preguntas frecuentes que se suelen tener en el podcasting, pues saqué un libro llamado FAQ Podcast, F-A-Q, FAQ Podcast, y está disponible en Amazon por muy poquito dinero. Muchas gracias, compartid podcast porque a todo el mundo le gustan los podcasts, pero todavía no lo saben. Nos vemos. Entra en quiero ser podcaster.com y allí mira todos los botones que tenemos. La newsletter, el libro FAQ Podcast, la comunidad privada para podcasters pro en Patreon, enlaces para reservar una asesoría conmigo que te solucione la vida.
Si me quieres como editor de podcast, también puedes contratar ahí la edición y también están los enlaces a mis redes sociales, LinkedIn, TikTok e Instagram. Quiero ser podcaster.com.